Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 y hasta el 17. Leemos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para nuestra bendición. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos porque estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro al Señor: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén y amén. Bien, en este pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesucristo se manifiesta en una actitud bastante fuera de lo común para lo que entendían los discípulos. Ellos tenían a Jesús como el Señor, como el Maestro, como el digno de honra y digno de gloria, quien es Él. Y habían visto el poder de Dios, y ya el Señor ya iba a pasar, iba a morir, iba a ir a la cruz, iba a resucitar. Y Él tenía que darle la más grande lección. Esta es la última lección que el Señor le da a su pueblo, la lección más importante, la lección más significativa. Y es que Jesús, estando ellos allí listos para cenar, viene y se despoja de su manto, de su posición, se despoja de su manto, se ciñe una toalla como un siervo, toma agua en una cubeta, en un lebrillo, y se humilla y se arrodilla, porque no hay otra manera de lavar los pies sino arrodillado. ¿Sabe? Para lavarle los pies a otra persona usted tiene que arrodillarse, tiene que humillarse allí. Y ellos se sorprendieron. Supongo yo que para ellos fue extraño ver al Señor, al Maestro. Ellos habían visto al Señor caminar sobre el agua. Ellos habían visto al Señor resucitar a los muertos. Ellos habían visto al Señor multiplicar los panes y los peces. Ellos habían visto el cielo abrirse y a una voz del cielo decir que este era el Hijo de Dios. Ellos sabían quién era Él. Sabían que era el Hijo de Dios, el enviado para salvar al mundo. Pero de repente ven al Señor humillarse ante los pies de ellos. Se despoja de su manto, de su posición, y se arrodilla con un lebrillo a lavar esos pies inmundos, llenos de barro y de polvo del camino, y quizás allá no había borocanfor. Y usted se puede imaginar, bueno, estaba tremendo eso allí para el Señor.
Pero no, el Señor agarró muy concedidamente, muy concienzudamente, sabía lo que estaba haciendo, muy determinadamente tomó su toalla, tomó su agua, no pidió todo, él la buscó, él la ubicó, él se hizo de todas las herramientas necesarias y se humilló delante de ellos. Todos se quedaron allí viendo cómo el Señor les lavaba los pies, porque qué chévere que te laven los pies, ¿verdad? Está bien, es bueno. Pero cuando llegó Pedro, Pedro no le gustó el asunto. Pedro no consideró que fuera bien que el Señor se humillara delante de él, siendo que este era el Hijo de Dios, el Maestro, el de Galilea, el que les había enseñado las verdades. Pedro había caminado con él sobre el agua. Pedro había visto la gloria y él no iba a permitir que el Señor se humillara delante de él. Y le dijo, no, Señor, a mí no me vas a lavar, jamás me vas a lavar los pies, jamás, nunca jamás me los vas a lavar. Porque era Pedro, usted sabe, Pedro era difícil. Pedro, era difícil. Era como una piedra. No en vano le dijeron roca, ¿no? Petra. Y era difícil Pedro. Entonces vemos a Pedro negarse a recibir el servicio del Señor. Y el Señor le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces esa declaración del Señor trajo a Pedro a conciencia y dijo, bueno, Señor, no solamente los pies, la mano, la cabeza, báñame todo porque yo quiero bañar, yo quiero todo, Señor, todo lo quiero yo. Ese era Pedro, ¿no? Por un lado duro, pero luego entiende el mensaje del Señor. Él lo quiere todo, los pies, las manos, la cabeza, que a lo mejor la espalda, no sé. El asunto es que Pedro entiende que necesita obedecer al Señor, porque si no obedecemos al Señor, no tenemos parte con Él. La obediencia es algo fundamental en el servicio. Vamos a estar hablando acerca del poder del servicio. Cómo el servicio tiene un poder transformador. Si leemos en Mateo 20:28, rápidamente vamos a leer allí. Y vamos a ver cómo se define. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de eso? Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. No fue el propósito por el cual vino el ser servido. El propósito por el cual Él vino fue para servir. Él vino fue para servir y para hacer rescate por muchos. Nosotros solemos pensar que Jesús vino a rescatarnos. Él vino fue para rescatarnos. Pero Él no nos hubiese podido rescatar a menos que se hubiera hecho siervo. Porque este es el mecanismo y esta es la forma en la cual funcionan los principios espirituales. Toda la profecía en relación a Jesucristo era llamado el siervo. El nombre con el cual se le identificaba al Mesías, al que habría de venir, era el siervo de Dios. Por eso cada palabra profética referida al Mesías estaba referida hacia el siervo de Dios. Por eso dice, por su justicia justificará mi siervo justo a muchos. Y cada vez que vemos en el Antiguo Testamento refiriéndose a su siervo, la referencia directa es hacia el Mesías, hacia el ungido, hacia el prometido, el que habría de venir. Porque era necesario que se convirtiera en siervo para poder ser rescate. Porque el servicio máximo que Jesucristo prestó fue servir de cordero para el matadero, de ser el cordero de Dios. Él sirvió como cordero y como cordero fue llevado al matadero. Su servicio fue inmolarse, es su servicio máximo. Pero vemos a Jesús prestar todo tipo de servicio. El Señor Jesucristo fue hasta maestro de escuela dominical. ¿Está bien eso? ¿No está bien? Cuando le dijo, no impidáis a los niños venir a mí, dejad a los niños venir a mí. Él estaba enseñando a ellos y empieza a enseñarles. Él se dedicaba a enseñar hasta a los niños pequeños. El Señor tomaba cuidado aún de cualquier persona, de un ciego, de una ramera, de una que estaba enferma, de un leproso. El Señor los atendía a todos y prestaba servicio para todos, porque Él era el siervo. Y entonces cuando está enseñando su máxima enseñanza, su máxima recomendación, mandamiento, su máximo mandamiento lo hace de una manera ejemplificada. ¿Por qué? Porque hay un tremendo propósito que Dios establece, un orden que Dios establece. Y ese es el orden del servicio. Fíjese,
Jesucristo no vino para ser servido. Él vino para servir. Y cuando Él sirvió, Él se hizo ejemplo de servicio. Por eso dijo, yo que soy el Señor, yo que soy el Maestro, hago esto con ustedes para que ustedes aprendan a hacer eso los unos con los otros. Para que empiecen a servirse los unos con los otros. Aún el servicio más incómodo, porque vemos que sabe que es incómodo, eso de lavarle los pies a otro. Ese servicio que Jesús prestó allí como un ejemplo máximo de aquella humillación. Porque hay personas que piensan que cuando sirve se humillan y ellos no se van a humillar. Pero resulta que cuando uno se humilla, entonces usted ha abierto la puerta para ser exaltado. La forma en que usted quiere llegar a ser grande es precisamente sirviendo. Porque el servicio te hace grande. Fíjese lo que dice en Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Vamos a leerlo rápidamente. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa el que es el mayor, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjense, el Señor había visto un problema que había entre los discípulos. Ellos habían querido empezar a tener una posición de altura, pero resulta que en el propósito y en la determinación que había dado Dios para la iglesia, los principios son diferentes. Jacobo y Juan habían hablado con su mamá porque la mamá de Jacobo y Juan era amiga de María. Ellas eran amigas, eran muy del mismo lugar, tenían mucha relación. Entonces la mamá de Jacobo y de Juan se le presenta al Señor y dice, ay, mira, Señor Jesús, para que cuando tú vengas en tu reino, Juancito esté a tu izquierda y Jacobito esté a tu derecha, tú sabes, porque somos amigos y de pana, pues. Entonces el Señor le dijo, no sabéis lo que pedís, porque eso no me toca a mí, eso le toca al Padre. El Padre es el que va a determinar quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda. Y Él le dice, de la copa que yo puedo, vos podéis beber. Sí, Señor, de la copa que tú bebes nosotros. O sea, hasta de la misma copa bebían. Eran tan amigos, ¿verdad? Y del bautismo con que yo soy bautizado, vosotros sois bautizados. Sí, Señor, del mismo bautismo con que tú eres bautizado, nosotros somos bautizados. Él dijo, bueno, de la copa que yo bebo también beberéis. Y lo pone en futuro. Y del bautismo con que yo soy bautizado, también seréis bautizados. ¿Por qué? Porque de la misma forma en que Jesús le tocó servir como mártir en la cruz del Calvario, ellos también tuvieron que dar su vida y morir por el Señor, ¿verdad? Pero resulta que ellos tenían que entender, y entonces el Señor les empieza a explicar. Allí mismo dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Así que si el mayor es el que sirve o como el que sirve, el servicio te hace mayor. Hay una posición aquí que te lleva a ser grande. ¿Qué te lleva a ser grande? Servir. El servicio te hace grande, te lleva a los primeros lugares. ¿Ve por qué? Porque el servicio te identifica con el propósito de Cristo y tú te haces semejante a Cristo. Cuando Él sigues el ejemplo que Jesucristo dio en el servicio, tú te haces semejante a Él, te identificas con Él y con el propósito con el cual Él vino a la tierra. Todo ministerio es un servicio, ya que la palabra ministro se traduce literalmente de la palabra siervo. En original griego, ministro viene de la palabra doulos, que significa siervo o esclavo. Así que el que sirve es un ministro y el ministro es uno que sirve. Entonces, todo ministerio es la tarea que ejercita o que realiza un ministro. ¿Qué es el servicio? El servicio es toda acción que satisface una necesidad. Así que toda acción que yo cometa, toda acción que yo haga que satisfaga una necesidad, eso es un servicio. Es algo que se entrega, es algo que se hace, es algo que se da. El que sirve da su tiempo, da su esfuerzo para ayudar a otro. Es una entrega personal. El servidor es alguien que se da a sí mismo. 1 Corintios 4:1 dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Téngannos. Los hombres nos deben tener a nosotros como servidores de Cristo. Lo que la gente debe pensar de nosotros es que somos servidores de Cristo, que somos servidores del Señor. Y entonces allí nos deben ver a nosotros y a identificarnos con el propósito que Cristo trajo a la tierra. Una expresión que se ve a veces escrita por allí en algunas paredes, y yo la vi, la primera vez que la vi escrita en una pared. Fue adjudicada a la Madre Teresa de Calcuta porque ella lo decía mucho. Y ella lo decía porque se lo oía decir a Santa Teresa de Jesús, aunque habían vivido siglos diferentes, pues Santa Teresa también lo escribió. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Realmente este es un dicho anónimo que viene desde la antigüedad. Es un dicho que no se sabe quién lo dijo por primera vez, pero se ha venido repitiendo porque tiene una gran verdad. Encierra una gran verdad. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo quiero pedir disculpas. No quiero que nadie se ofenda en esta tarde. Yo no vine aquí a ofender a nadie, pero de esto tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque es así. Una cosa que está clara es que la persona que no sirve en la obra, una persona que no sirve en la obra, pues no sirve. ¿Para qué sirve una persona que no sirve? No sirve para nada, porque no sirve. Una persona que no sirve no puede tener utilidad. ¿Para qué es útil una persona que no sirve en la obra? Para nada es útil. Una persona que no sirve, no sirve. ¿Para qué te sirve una persona que no sirve? No sirve para nada. Una persona que no sirve, lamentablemente, es inútil. ¿Verdad? Así que hay que servir. Vamos a leer Mateo 25:30. Ahí, rápidamente, busque ese pasaje. Mateo 25:30. Y aquí se nos acaban las risas porque se pone la cosa seria. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Al siervo inútil, echadle. ¿Qué es un siervo inútil? Un siervo que no sirve. Alguien que no presta servicio, alguien que no sirve. Por eso, pero le tengo una buena noticia. Hay un poder transformador en el servicio. Hay una buena noticia. Si usted logra entender esto, puede transformar su vida a través del poder del servicio. El servicio transforma a una persona inútil en una persona útil. Una persona que no servía, tan pronto decide empezar a servir, en el instante que empieza a servir, en ese instante dejó de ser inútil y se convierte en una persona útil. Inmediatamente. Exactamente cuando usted decide voy a hacer este servicio, ya usted dejó de ser inútil y se convierte en gente útil a su disposición. Se me cayó la cédula. Algunos saben de lo que estoy hablando, otros ni se lo imaginan. Había una propaganda de una aseguradora que decía, gente útil a su disposición. Ser gente útil. Y es importante, porque cuando empezamos a servir, nos transformamos. Dejamos de ser inútiles y comenzamos a tener una utilidad y a ser valiosos. El servicio empieza a agregar valor a nuestra vida. Empieza a agregar valor y pertenencia en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la persona que ejerce el servicio se transforma de una persona apática a una persona comprometida. Cuando usted asume compromisos de servicio, usted dejó de ser alguien apático, dejó de ser alguien desrelacionado para ser alguien relacionado, dejó de ser alguien desconectado para estar conectado con el servicio que ejerce. Entonces, cuando usted empieza a servir, usted empieza a ser una persona comprometida, empieza a tener un compromiso, empieza a ser conocido. El servicio te saca del anonimato. ¿Por qué? Porque la persona que ejerce un servicio, que presta un servicio, que da un servicio, se está dando a sí misma, está dando su tiempo, está dando su esfuerzo, está dando su persona y por supuesto, la persona que recibe el servicio quiere saber quién es el que se lo está prestando para que se lo vuelva a prestar.
Es más, cuando está en una necesidad empieza a clamar a Dios. Ay, Dios mío, envíame a tal hermanito, a tal hermanita que siempre colabora, siempre me ayuda. Entonces usted empieza, yo quiero, ¿a quién vamos a meter en el equipo? No, vamos a meter a fulanito y a fulanita, que ellos siempre están dispuestos para servir. Son gente responsable. Usted empieza a dejar de ser desconocido para volverse famoso. Porque ya todo el mundo va a anhelar que usted llegue, porque cuando haya una necesidad, ay, llegar a mi hermana tal, que ella siempre me ayuda. O llegar a mi hermano tal, que siempre está dispuesto a servir. Cuando usted se convierte en un servidor, usted se convierte en alguien famoso. Deja de ser anónimo para convertirse en alguien famoso. Aleluya. El servicio le da a usted sentido de pertenencia, lo compromete. Y entonces, ¿por qué? En aquello que usted está sirviendo, ese es su servicio. Ya usted tiene algo propio, es parte de esto. Ya cuando usted limpia la iglesia o usted hace algún servicio para la iglesia o para el Señor o para la obra, usted siente que la obra también es suya, porque también es su servicio. Y usted va a ser fiel, usted va a ser puntual y usted se va a entregar a eso, ¿verdad? El sentido te hace grande, el servicio te hace grande y útil, porque te lleva a los primeros lugares. Si alguno quiere ser el mayor, tiene que servir como el más pequeño. Usted comienza sirviéndolo poco y poco a poco empieza a haber una promoción. Cuando usted se brinda para servir y usted se brinda para prestar un servicio, usted se constituye en la ayuda enviada desde el santuario, en la respuesta a la oración del que le ha estado pidiendo a Dios a alguien que le ayude. Cuando hay una persona en una situación de necesidad, sea financiera, sea de apoyo moral, sea de apoyo físico, sea de transporte, sea de cualquier tipo que sea la necesidad, y esa persona está allí clamando a Dios: Señor, ayúdame, Señor, envía a alguien, Dios mío, ayúdame. Y usted llega y ve la necesidad y responde. Usted fue al Dios al quien envió. Dios lo envió a usted con ese propósito a ese lugar. Y cuando la persona lo ve, usted llega y dice: salvación, ya llegó el que me iba a ayudar, aleluya, ¿verdad? No, como la persona que de repente se le quedó el carro y se le pichó un caucho y no tiene el gato, y de repente llegó otro por allá y le dijo: ¿qué fue, mi hermano? Aquí tengo un gato. Ay, aleluya, es el que estaba yo esperando. Cuando usted empieza a brindarse como siervo y sierva del Señor, eso va a traer gloria al nombre de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Cuando usted empieza a prestar servicio, Dios es glorificado y es agradecido porque usted viene a ser la respuesta de esas oraciones. Usted es la ayuda enviada desde el santuario. Aleluya. Dice que hay una bendición, ¿verdad? En el Salmo que dice: tenga memoria de todas tus ofrendas y acepte todos tus holocaustos. Te envíe su ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Esa ayuda que se envía desde el santuario es esa persona que viene a resolver, a satisfacer la necesidad que otra persona tiene. Cuando usted es el que presta el servicio, usted es esa respuesta. Imagínense. Aleluya, gloria a Dios. Prácticamente usted se convierte en la mano ejecutora del socorro de Dios. Usted, como miembro del cuerpo de Cristo, empieza a operacionalizar el poder de Dios a través de lo que usted tenga. ¿Sabía? Me viene a la mente ahora el momento en que estaba aquella gente, aquella multitud hambrienta de la palabra de Dios, y también porque el estómago, porque ya era tarde. Y le dijeron, los discípulos le dicen al Señor: Señor, despide a la multitud, porque mira la hora que es, ya ellos tienen hambre, y seguro que los discípulos también tenían. No, porque uno se acuerda de las cosas cuando siente uno también el asunto, ¿no? También le pertenece a uno, es pertinente a uno. Y entonces él le dijo al Señor: no se preocupen, denle ustedes de comer, le dijo el Señor, para probarlo. Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Si es un gentío, ¿ah? Sí, ni 300 denarios alcanzarían para tanta gente. Pero había un joven que había llevado sus 2 panes y sus 5 pececillos. ¿Qué podían ser 2 panes y 5 pececillos entre tanta gente? Nada. Eso no iba a alcanzar para, a lo mejor para, no, dáselo lo que sea para que el Señor Jesucristo coma, por lo menos que Él coma, ¿verdad? Y el Señor dice: no, Señor, aquí un joven que trajo esto. Ahora, lo que el joven trajo, preste atención, ese pequeño servicio que ese joven prestó,
que parecería insignificante, fue lo que Dios usó para que por medio de su bendición alcanzara para todas esas personas. Más de 4,000 personas. Imagínense el servicio de un joven. ¿Y los demás por qué no llevaron? A lo mejor sí llevaron, pero no los dieron. A lo mejor había gente que tenía su caleta ahí, estaban encaletados. Pero no fueron los de ellos, sino los del joven. Lo que se usó, porque fue lo que el joven dio. Y esa bendición alcanzó todo. ¿Ustedes saben cuántas cestas quedaron? Quedaron 12 cestas llenas. ¿De quién eran esas cestas? La bendición era para el joven, claro, porque fue el que lo puso. ¿Para quién es la bendición? Para el que hace el servicio, para el que presta el servicio. Por eso usted no puede perder la oportunidad de servir. Si usted pierde la oportunidad de servir, va a perder la bendición. Así que conviértase en la mano ejecutora del socorro de Dios. ¿Cómo se debe prestar el servicio? Todo servicio se debe dar de una manera excelente. ¿Por qué? Porque todo servicio debe ser para el Señor. Colosenses 3, 23 y 24. Vamos a leer allí. Colosenses 3, 23 y 24. Rápidamente. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? De corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. Cuando usted vaya a prestar un servicio en la iglesia, no piense que es para el pastor Pedro Silva, o para la pastora Arelis de Silva, o para alguno de los pastores asociados, o para los diáconos. No, no, no. Cuando usted vaya a prestar un servicio, hágalo para el Señor. Si no lo va a hacer aquí en la iglesia, si no allá afuera, también hágalo para el Señor, no para los hombres. ¿Sabe por qué? Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como a Él es que servís, cuando prestáis ese servicio, lo estás haciendo para Dios, de Él vas a recibir la recompensa. Va a ser del Señor. Y siempre que llego a este punto casi me dan ganas de llorar porque se conmueve mi corazón al pensarlo. Cada vez que pienso en esto se me hace un nudo en la garganta. Cada vez que recuerdo la ocasión en que aquella mujer llamada por los hombres María Teresa de Calcuta estaba en el balcón del convento donde ellos asisten allí, donde ellos tienen en Calcuta una atención hacia los leprosos. Ella recogía a los leprosos de la calle, se los llevaba para ese convento y allí los cuidaban hasta que se morían, porque realmente al final se morían. Pero ella los recogía y ahí los atendían y le daban comida y los lavaban. Pero entonces ella, viendo desde el balcón a una novicia, a una joven que había decidido seguir ese camino también, pero que no había entendido muy bien el asunto, no sabía de qué se trataba. Porque ver a una persona leprosa llena de llagas, que los miembros se les están cayendo, podridos, y bueno, y en una pobreza extrema y desnutridos totalmente, pues no es algo muy agradable. Y esta joven había agarrado un palo y había amarrado una esponja y le había echado a la esponja así, y con una manguera y de lejos con el palo le hacía así al señor a este que estaba lavando, con mucho, usted sabe, aprensión, ¿verdad? Por no decir que asco, ¿no? Pero de alguna manera ella estaba tratando de hacer lo mejor que creía que podía hacer. La Madre Teresa cuentan, porque esto es algo que cuentan, bajó corriendo y le arrebató a la joven el palo y quitó la esponja y le quitó las mangueras y humedeció la esponja en su mano con jabón y con mucha ternura empezó a lavar las llagas y la herida de aquel leproso. Luego con una toalla lo secó y luego se dirigió a la joven y le dijo: hazlo como para el Señor. Piensa que Él es el Señor y lo vas a hacer con amor. Porque todo lo que hagamos, hermanos, para los hombres, aunque sea para otra persona, hagámoslo de corazón como para el Señor. Nuestro servicio tiene que ser con excelencia, como el Señor se merece. No podemos darle al Señor lo último que nos sobra. No podemos darle al Señor lo que ya no nos importa, lo que no vale nada para nosotros.
Cuando tenemos que servir y hacerlo para el Señor, tenemos que hacerlo excelente. Y la excelencia exige compromiso. La excelencia exige, mire, usted no puede sacar un 20 a menos que estudie. Si le ponen que tiene que estudiar 5 hojas, tiene que leer por lo menos 10 o 20 para que pueda lograr sacar un 20. Si usted va a hacer algo excelente, tiene que dedicarle el mayor tiempo y todo su esfuerzo, porque lo que es excelente no se logra con lo menos, ni como sea. Como sea no va a salir excelente. De cualquier manera no va a salir excelente. Para que sea excelente tiene que haber empeño, tiene que haber determinación, tiene que haber compromiso, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber recursos. Mire, si usted se va a poner a hacer una torta, tiene que hacer la torta de la manera correcta para que salga bien. Si no, no va a salir excelente. A lo mejor se le va a pichar, o le va a quedar muy dulce, le va a quedar sin azúcar, o le va a quedar insípida, o le va a quedar muy dura. Pero para que quede excelente tiene que llevar todo un proceso. Los ingredientes tienen que mezclarse de una manera correcta. En el horno tiene que tener una temperatura adecuada. Tiene que haber un cuidado, porque si se pasó se quemó, y si la dejó antes quedó cruda. Excelente es un punto que exige compromiso. Entonces, para dar un servicio excelente, usted debe poner su empeño y su determinación. Y si lo va a hacer para Dios, Dios no recibe nada que no sea por lo menos excelente. Debemos ser diligentes a la hora de ser invitados a prestar un servicio. Debemos apresurarnos y no dejarlo en la tardanza. La Biblia dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo podemos empezar a servir? Debe comenzar a servir aunque sea en las cosas más pequeñas. Y Dios, que es fiel en lo poco, lo pondrá en lo mucho. La Biblia dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cuando el pastor o el líder haga una petición de servicio, si te es posible, ofrécete inmediatamente y cumple con el compromiso adquirido. Si nadie te invita a servir, ve tú y dile, pastor, cuente con mi ayuda, ¿en qué puedo servirle? Hermano, cuente con mi ayuda. Hermano, ¿en qué puedo servirle? Ofrezca su servicio, a su disposición al servicio, ofrézcase usted mismo. Y usted verá que sí hay algo en que lo van a poner, ¿verdad, pastor? Si usted se ofrece, le garantizo que va a haber algo que puede empezar a hacer. Si nunca lo ha hecho, nunca deje pasar una oportunidad en la que pueda servir. Por muy pequeña que parezca, puede llegar a tener muy grandes frutos. Acuérdese lo que le acabo de contar. Un caso que también se dio. Fíjese que dice, 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, dijo el apóstol Pablo. Entonces, me acuerdo siempre del testimonio del hermano Juan Sebastián. El hermano Juan Sebastián se convierte porque a su casa alguien llegó y entregó un tratadito. Y la mamá de Juan Sebastián leyó el tratadito y ella se convirtió. Y entonces ella le predicó a él y él se convirtió. Y Juan Sebastián ahorita es un pastor, prácticamente está en el ministerio apostólico, que está sobre muchas iglesias, está sirviendo al Señor, tiene más de 40 años, pienso yo, porque yo tengo 30 y tantos y cuando yo vine al evangelio ya él era pastor, ¿no? Usted se acuerda de Juan Sebastián, ¿no? Algunos se acuerdan. El hermano todavía está ministrando allá en el oriente del país. Y todo esto porque alguien se tomó la molestia de llevar un tratado a esa casa. Se convirtió su mamá y se convirtió en él. Y mire, ya tenemos un hombre de Dios de una trayectoria tan grande por un pequeño servicio. Así que uno no sabe, por muy pequeño servicio que se haga, cuán grande puede ser el resultado. Tenemos los diferentes tipos de servicios físicos, cuando nosotros lo hacemos con nuestro cuerpo, cuando llevamos, traemos. Comunicacionales, cuando ofrecemos nuestra disposición a hablar por teléfono y dar informaciones, llamar a alguien, cómo estás, cómo te sientes. Comunicacionales, hablar con las personas. Intelectuales, cuando hay personas que tienen mucha capacidad intelectual para ofrecer buenas ideas y crear y son creativos. Hay personas que pueden servir financieramente, cuando damos una ofrenda, cuando damos una ayuda, porque hay personas que a lo mejor no están muy habilidosos para estar hablando mucho o para estar haciendo mucho ejercicio, pero saben hacer dinero. Y el dinero también puede ser una forma de servir, de dar. Cuando se da servicio, se da dinero, se da esfuerzo, se da tiempo y eso también es parte de lo que es. Los servicios espirituales, cuando alguien ora por otra persona, cuando hay intercesión, cuando hay búsqueda para dar una recomendación. Tenemos los afectivos,
Cuando hay una persona que necesita una caricia no física, sino bueno, te ves muy bien, Dios te bendiga, estás saliendo adelante, sigue así. Es una caricia verbal que a veces alguna persona necesita un reconocimiento de que está haciendo algo bueno y se le debe decir, ¿verdad? También te queremos mucho, te apreciamos mucho, una persona muy valiosa. Hay que tener prudencia porque se puede malinterpretar, ¿verdad? Pero hay que tener cierta distancia, pero no por eso podemos dejar nosotros de entregar caricias, ¿verdad? Emotivas, afectivas, porque somos un cuerpo en Cristo y debemos amarnos. Amén. También están las ministeriales. El servicio ministerial es ese que prestamos cuando estamos ejerciendo el ministerio en la iglesia. Queremos dar la recomendación que si Dios te ha llamado a un ministerio, capacítate, espera que Dios te lleve al punto donde debes estar. Recordemos que todo servicio es una acción que satisface una necesidad, que puede ser física, comunicacional, intelectual, financiera, espiritual, afectiva o ministerial. Yo quisiera, para terminar en esta tarde, hacer unas preguntas. Si el Señor hoy te llamara a su presencia y te preguntara, ¿en qué áreas estás sirviendo actualmente? ¿Has dejado de servir como lo hacías anteriormente? ¿Qué le dirías si nunca has servido al Señor? ¿Estarás dispuesto a arrepentirte y empezar a servir? ¿Estás dispuesto a ofrecerte a Dios como un servidor o una servidora? ¿Qué le dirías al Señor?